Hola a todos, bienvenidos a este vídeo sobre Flexbox en el que vamos a ver cómo utilizar las propiedades CSS relacionadas con Flexbox que nos van a servir para crear páginas web que sean flexibles y adaptables. Bien, que sepáis que Flexbox es una forma bastante eficiente de organizar lo que son los elementos en una página web y nos va a ayudar mucho a la hora de hacer los diseños para adaptarlo a los distintos tipos de tamaños de pantalla y dispositivos, etcétera. Así que venga, vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crearnos un proyecto en el cual vamos a tener una página index y una hoja de estilo, ¿vale? La página index la vamos a crear como HTML5 y básicamente, bueno, vamos a poner aquí nuestro lenguaje en español, el título Flexbox y vamos a poner aquí un contenedor, ¿vale? Vamos a poner una capa que le vamos a llamar Flex Container, ¿vale? Este va a ser el contenedor Flex y vamos a crear una serie de cajas, ¿vale? Que son los hijos, ¿vale? Por ejemplo, le vamos a poner la clase Flexbox. ¿Vale? Y aquí vamos a poner, pues, por ejemplo, uno. Vamos a crear, pues, 3 o 4 cajas. Por ejemplo, vamos a poner 3 cajas. Vamos a ponerle aquí la clase correcta. Bien, ahora mismo si utilizamos el Live Server, ¿vale? Que es un plugin de Visual Studio Code, podemos ver directamente cuál sería el aspecto visual. Si os fijáis aquí, pues únicamente nos ha metido los números. Así que vamos a darle un poco de estilo para poder ver, para mostrar lo que son las cajas y poderla visualizar más correctamente, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es vincular nuestra hoja de estilo, que lo vamos a hacer aquí. Vamos a llamarle, está en la carpeta CSS barra estilo. Ya tenemos nuestra hoja de estilo vinculada. Vamos a comprobar que esto es correcto. Vamos a abrir aquí en otra pestaña, bueno, ya lo tengo aquí abierta, nuestro documento y vamos a aplicarle alguno de los estilos. Por ejemplo, vamos a cambiar el color de fondo del body para poderlo visualizar. Por ejemplo, este verde. Tenemos ya el color de fondo. Y vamos a ponerle un tamaño a la capa contenedor y un tamaño a lo que son las cajas. A la capa contenedora, pues le vamos a poner un color de fondo blanco. Le cambiamos aquí un poco la transparencia para que se vea un poco el verde del fondo. Vamos a poner un color de la fuente, por ejemplo, white también. Le voy a poner un border, por ejemplo, de 2 píxeles sólidos y de color negro. ¿Vale? Tenemos el contenedor flex, que lo podemos ver aquí. Y ahora vamos a ponerle a las capas hijas, a las cajas, vamos a ponerle algunas propiedades. Un color de fondo, un naranja. Vamos a ponerle un border de color pues negro y vamos a visualizarlo. Vamos a aplicarle un poco de espaciado a cada uno de los elementos para separarlos un poco. Lo vamos a poner en general para que todos los elementos tengan un poco de margen y espacio. Entonces voy a utilizar el asterisco como comodín y vamos a ponerle, por ejemplo, un padding de 10 píxeles y un margen de 10 píxeles. De esa manera ya lo tenemos así un poco separado y podemos distinguir lo que es el contenedor flex, que es este de aquí fuera, con las cajas flex, que son las de aquí dentro, ¿vale? Vamos a cambiar el tamaño de las fuentes para que sea un poquito más grande, lo vamos a alinear al centro y vamos a poner la caja con una dimensión un poquito más pequeña ahora. Le cambiamos el tamaño de la fuente bastante más grande, como podéis ver aquí. Vamos a alinear el techo al centro, es Align Center, y vamos a cambiarle un tamaño determinado, son elementos en bloque. Entonces ocupan todo el espacio que pueden ocupar. Vamos a ponerle un width a cada una de estas cajas para que ocupen un poquito menos, de 150 píxeles, por ejemplo. ¿Vale? De esa manera ocupan. Y ahora voy a darle algunas propiedades más, como por ejemplo voy a cambiar el tipo de fuente, le voy a poner sombra a las cajas, etcétera. Cambiamos las fuentes, cambiamos el grosor de las fuentes por defecto. Vamos a aplicarle una sombra a las cajas, así. ¿Vale? Para darle un efecto así. Incluso a las letras también le vamos a poner un poco de sombra. Vamos a apropiar la propiedad de shadow, exactamente igual que antes, y tendríamos este aspecto. ¿Vale? Bueno, ya tenemos nuestras cajas. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar las propiedades de Flex para distribuir estos elementos en su contenedor, ¿vale? Eso nos va a permitir a nosotros, pues, maquetar una página. En lugar de tener estas cajitas, pues lo que tendremos un título, una imagen, un contenido, etcétera. Entonces vamos a distribuirlo, vamos a ver cómo se utilizan las propiedades Flex. Bien, fijaros que si nosotros al contenedor, ¿vale? A la capa contenedor, a la que contiene estas 3 cajas, si le ponemos directamente, o sea, si le ponemos la propiedad display flex, fijaros lo que ocurre. Automáticamente, a ver la página web, cuando grabemos, ¿ves? Las cajas se han dispuesto de forma horizontal, es decir, se han alineado una a la derecha de la otra, ¿vale? Ya estas cajas son flexibles. Automáticamente, al ponerle la propiedad a su contenedor, ya estas cajas se convierten en cajas flexibles. Y vamos a ver cómo podemos jugar con ellas. Por defecto se alinean en forma de fila, ¿vale? Se alinean en una fila, pero podemos cambiar sus propiedades. Bien, la primera propiedad que vamos a ver
estamos hablando del contenedor, es la propiedad Flex Direction, que por defecto, tenéis ahí algunas opciones, por defecto se disponen en forma de fila, row, que lo tenemos así. Sin embargo, si lo ponemos en forma de columna, ¿vale? Column, fijaros que automáticamente se alinean de forma vertical, ¿vale? En forma de una columna. Bien, decir que las propiedades Flex se utilizan en una única dimensión, no en dos dimensiones, ¿vale? O bien de forma horizontal o de forma vertical. Cuando lo ponemos Flex Direction Row, nuestro eje principal es horizontal, y cuando ponemos Flex Direction Column, nuestro eje principal es vertical, ¿vale? El otro es el eje secundario. Bien, vamos a ver, bueno, también existen otras propiedades para alinear el flex, por ejemplo, yo puedo poner Row Reverse, que lo que hace es alinearlo, pero empezando por el final, ¿vale? Empezando en dirección contraria, empezando desde la derecha a la izquierda. Y si le ponemos, por ejemplo, Column Reverse, pues exactamente lo mismo con las columnas, ¿vale? Desde abajo hacia arriba. Fijaros que ocupa el contenedor, el tamaño que tiene. El contenedor se nos ajusta al tamaño de las cajas. Le podríamos poner una dimensión a ese contenedor por defecto. Esa la voy a poner yo aquí. Por ejemplo, el contenedor le vamos a poner pues 500 píxeles. Vamos a ponerle una altura de 500 píxeles, puede ser. ¿Vale? Así. Así se vería claramente cómo sería con el Flex Direction Row Reverse, Column Reverse. Bueno, vamos a continuar con otra propiedad que es el Flex Warp. ¿Vale? Voy a añadir algunas cajas más para que se vean. Fijaros que estas cajas flexibles, cuando nosotros incluimos muchas más cajas, automáticamente vamos a poner aquí de nuevo Flex Direction Row, como es el valor por defecto. Fijaros que al añadirle más de una caja, aunque tengan un ancho mayor, se van a ajustar al contenido. ¿Vale? Si queréis le podemos añadir algunas más. Por ejemplo, estas tres más. Fijaros que se ajustan a su contenido. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si nosotros utilizamos la propiedad siguiente que vamos a ver, que es Flex Warp? Por defecto es No Warp, ¿vale? Significa que las cajas se ajusten. En el caso de que nosotros pongamos la propiedad como Warp, fijaros que las cajas guardan la misma dimensión, pero si no caben en el contenedor, pues pasaría a la línea siguiente a ocupar el espacio correspondiente. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Si yo le quito, vamos a quitarle algunas cajas para que se vean. Por ejemplo, vamos a quitarle esta y así se vería, ¿de acuerdo? Eso sería con la propiedad FlexWarp. Existe una propiedad que engloba estas dos, que es la propiedad FlexFlows. Vamos, yo no la suelo utilizar mucho, pero la podemos usar, FlexFlow, que lo que hace es poner primero la dirección y después si utiliza la propiedad Warp o no, ¿vale? Es decir, podemos haberlo puesto así directamente. De esta manera haría exactamente lo mismo. Otra de las propiedades bastante útil, vamos a quedar otra vez con las tres cajitas. Ahora, al ponerle el Warp, al no tener estas cajas una altura, él utiliza la propiedad Stretch, que es por defecto, y te lo ajusta al contenido. Fijaros que si yo aquí a esta caja le pongo una altura, que por ejemplo, vamos a ponerle una altura de 100 píxeles para que nos quede así. Y podemos alinear, por ejemplo, los números poniendo la propiedad Line Height de lo mismo de 100 píxeles. Entonces nos quedaría justamente alineado. ¿Vale? Un truquito. Bien, al tener la altura ya no se me ajustan hasta abajo, no es la propiedad Stretch que vamos a ver ahora. Vamos a descomentar esto y a mí me gusta más así. Vamos a poner el no warp, ¿vale? Como lo teníamos, que es su valor por defecto. Y ahora vamos a ver la siguiente propiedad, que es la alineación en el eje principal, ¿vale? En este caso vamos a utilizar la propiedad Justify Content. Por defecto, la propiedad tiene el valor de FlexStart. Esto lo que hace es que los elementos de forma horizontal, en este caso horizontal porque es el eje principal, porque lo estamos alineando en forma de row, pues se alineen al inicio. Si nosotros en vez de poner row FlexStart, perdón, ponemos FlexEnd, pues se van a alinear al final. Si le ponemos, por ejemplo, aquí tenéis las distintas posibilidades. Por ejemplo, Center, pues los elementos se me van a alinear en el centro. Si le ponemos, por ejemplo, a ver, otro que sería Space Around, crea un espacio entre ellos proporcional. Bueno, en este caso, el 1 a la izquierda y a la derecha guarda el mismo espacio que el 2 a la derecha y a la izquierda y el 3. Después tenéis otro que es el Space Between, que se alinea los dos en el extremo. Bueno, este espacio que hay aquí es por el margin, el padding que pusimos anteriormente, ¿vale? Y se distribuyen pues en el resto, en el contenido. Y bueno, hay algunos más. Evenly, que es este otro, ¿vale? Ahí tenéis las distintas propiedades. Fijaros que esto que estoy comentando es algo que descubrí algo recientemente. Si nos vamos aquí al navegador, fijaros aquí en el HTML, que tenemos aquí nuestra capa, nuestro contenedor, ¿vale? Si lo pinchamos, fijaros que aparece aquí un botoncito de Flex. Yo estoy utilizando el Chrome. Fijaros que en el Flex, si lo pincháis aquí,
Aquí os aparecen las propiedades, incluso nosotros podríamos aquí cambiar incluso las propiedades, ¿eh? Puedo cambiar el color de fondo y hacerlo para hacer distintas pruebas. Pero aquí cuando veáis el flex y pincháis, veis ahí todas las propiedades que estamos viendo, ¿eh? Hemos visto el flex direction, yo puedo cambiarle directamente aquí las propiedades para ver cómo se comportan y para ver cuál es el resultado antes de cambiarlo en mi código. Aquí la propiedad FlexWarp y FlexNoWarp, aquí no la anotamos porque solamente tenemos 3 cajas. El Align Content, que no lo hemos visto, el Justify Content, que es el que acabamos de ver ahora mismo, ¿vale? Lo centramos, el FlexStart, FlexEnd, Space Between, Space Around y el EvenLy, ¿vale? Vamos a dejarlo en principio aquí, como FlexStart. Bien, esto para que veáis que también de forma así rápida, sin tener que cambiar el código, pues podemos ver cómo se comportarían nuestras cajas flexibles. Vamos a la siguiente propiedad, que sería la de la alineación con respecto al eje secundario, ¿vale? En este caso sería Align Items. Aquí tendríamos pues lo mismo, si le ponemos en FlexStart, pues se nos va a alinear, que este es el valor por defecto. Vamos a poner aquí de nuevo también FlexStart. Se los alinearía aquí, en esta parte superior, ¿vale? Ya estamos hablando de la de alineación vertical. Si ponemos Center o Flex End, por ejemplo, pues tendríamos la alineación, se nos iría a la parte inferior de nuestra caja, de nuestro contenedor. Y tenemos distintas propiedades. Vamos a cambiarlo aquí, en el Align Items, que sería el Center, que nos lo centra en la página de forma vertical, el Flex End y el Flex Start, que lo hemos dicho, y el Stretch, que es el valor que trae por defecto. El valor por defecto, en este caso, no lo está haciendo, esto lo que hace es ocupar todo el contenido. No lo está haciendo porque a estas cajas le hemos dado la dimensión, una altura determinada. Como veis aquí, vamos a coger uno de ellos, por ejemplo este. Aquí le hemos puesto un height. Si yo le quito este height, automáticamente veis cómo ocupan el tamaño completo, la caja completa. Eso es por haber puesto aquí la propiedad flex stretch, ¿vale? Que es el valor por defecto. Si no lo ponemos, pues tenemos estas distintas opciones, ¿vale? Si no se le especifica un ancho, que sepáis que ocupa el contenedor. Yo sí le había especificado aquí un ancho. Y ahí existen otras propiedades, como por ejemplo Align Content, que podemos ver su comportamiento. También tenemos distintas opciones. Vamos a poner, por ejemplo, Space Around, Space Between, para que lo veáis, ¿vale? Vamos a meter más cajas para que se vean. Entonces sí veremos su comportamiento. Vamos a meter, por ejemplo, todas estas. Así. Le vamos a poner aquí de nuevo el Warp para que salten a la siguiente línea. Ahí está. Y aquí vamos a aplicarlo directamente aquí para que lo veáis, ¿vale? Cuando utilizamos la propiedad Align Content, pues tenemos al centro, podemos alinearlo al principio, al final y utilizar un espacio entre ellos, ¿vale? Esa ya es la alineación no vertical, sino del conjunto, ¿vale? Del conjunto de las cajas. Os voy a enseñar una página también que os puede ayudar bastante a la hora de organizar vuestros elementos con Flex. Pues esta que tenéis aquí, ¿no? FlexiBoxes, ¿vale? De forma que tú puedes aquí, a través de determinados formularios, pues que es distribuir los elementos y probar lo que son sus distintas propiedades, ¿vale? Para que veáis cómo va. Bien, el código que te genera CSS lo tenéis aquí, lo podéis copiar y utilizar, ¿vale? Eso es, igual que esta página, pues hay bastantes otras que son bastante útiles. Bueno, pues vamos a continuar viendo ahora algunas de las propiedades relacionadas con propiedades que le podemos poner a lo que son las cajas, ¿no? A los elementos hijos. Bueno, vamos a cambiarle ahora lo que son Vamos a poner un color de fondo a cada una de estas cajas para que podáis ver lo que son algunas de las propiedades que vamos a utilizar en los Flexbox. Vamos a poner aquí varias clases. Por ejemplo, la caja azul, una clase azul, otra clase verde, naranja, y vamos a utilizar una última clase que le vamos a llamar, pues, rojo. Y lo que voy a hacer es cambiarle un color de fondo a cada una de estas cajas, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí la clase azul, y le vamos a poner un background color. La clase verde ponemos otro background color verde, lo mismo con la clase naranja y lo mismo con la clase roja, ¿vale? De esta manera tenemos aquí ya cada uno de los colores. Bien, vamos a utilizar algunas de las propiedades. Vamos a ver la propiedad FlexGrow. La propiedad FlexGrow lo que hace es que cada una de estas cajas van a crecer hasta ocupar el ancho posible de su contenedor, ¿vale? Vamos a probarlo. Vamos a ponerle aquí al Flexbox, ¿vale? Que sería la clase común a todos. Le vamos a poner la propiedad FlexGrow a 1. Fijaros que todas las cajas van a crecer y se van a ajustar al contenedor. Es más, aquí, si lo hacemos flexible, si cambiamos las dimensiones,
¿vale? Aquí tendríais, crecerían hasta lo que es su contenedor. ¿De acuerdo? Esto lo podemos aplicar de forma individual a cada una de ellas. En vez de ponérsela aquí a la clase común, pues se la podemos aplicar aquí a alguna de ellas. Por ejemplo, yo quiero que todas crezcan 1, podemos poner que la caja verde, por ejemplo, que crezca, en vez de 1, que crezca 2. De esta manera, fijaros que ocupa, va a crecer el doble que las demás, ocupando su contenedor, como veis aquí. ¿Vale? Las demás crecen algo, pero la caja número 2 crece el doble. Y así pues podemos jugar con cada una de ellas, con la propiedad flex. Por ejemplo, aquí podemos decirle que en vez de 2 que crezca 4 veces más. ¿Vale? Y aquí tenéis cómo sería. Bien, existe otra propiedad que es flex shrink. Por ejemplo, yo podría poner aquí a la caja azul la propiedad flex shrink, que es para indicarle si crece o no crece. Vamos a decirle que esta no decrezca. De esa manera, hemos dicho la 1, ¿sí? Eso. Cuando ocupe un tamaño más pequeño, ¿ves? La 1 es la caja que no decrece. Vamos a poner aquí la propiedad wrap para que para que no tengan que decrecer, sino que automáticamente salten a la siguiente línea. Fijaros, cuando ocupa un tamaño más pequeño, saltan. Y como tienen la propiedad de fresh grow, pues entonces crecen. Mira, aquí con la propiedad align contents podemos hacer que se peguen todos arriba y quedaría un poquito mejor. Entonces vamos a ponérselo aquí, align content, vamos a poner flex star. De esa manera se me irían todos hacia arriba. ¿De acuerdo? Si yo quiero que una no crezca, pues también le podemos poner flex grow a 0. Bien, existe otra propiedad también. Vamos a cambiar todo esto ahora. Vamos a quitar esto que hemos puesto aquí. Por defecto todas crecen ahora mismo, ¿vale? Porque esta clase es común a todas. Y podemos decirle también la propiedad, por ejemplo, flex basis, indicarle a alguno una propiedad en concreto. Por ejemplo, vamos a aplicarle 200 píxeles solamente para que tenga una dimensión, esa caja flexible, de azul de 200 píxeles. ¿Vale? Y lo tendríamos así. Fijaros que todas crecen y decrecen. Claro, es que le hemos puesto la propiedad de scroll. Vamos a ponerle a esta 200 píxeles y a esta le vamos a poner 400, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora tendríamos más o menos el mismo comportamiento. Cuando ya no caben, fijaros que van saltando. Podemos hacerlo también de la siguiente manera. Si yo quiero ajustar más o menos, imaginaros que tenemos el 100% de ancho. Yo puedo indicarle, todas crecen, pero esta yo quiero que crezca aproximadamente el 15%. A esta le vamos a poner también el 15%. A esta el 30% aproximadamente. Y a esta le vamos a poner también el 30%. ¿Vale? Entonces tendríamos algo así. Claro, el problema es con el margen y demás no lo controlamos. Entonces vamos a ponerle, vamos a guardar, vamos a quitarle el margen y eso ya lo vamos a probar. Vamos a quitar esto. Vamos a ponerle un poquito menos. ¿Vale? Así lo tendríamos. ¿Vale? El problema que le hemos puesto siempre es flex grow, entonces crece. ¿Vale? Esta tiene el 10% más o menos y esta del contenedor y esta ocuparía el 30%. Pero creciendo, si le quitamos la propiedad flex grow, entonces lo tendríamos así, ¿vale? 10%, 10%, 30%. ¿Vale? No crece. Y si decrecen, si le ponemos flex grow a 0, pues no haríamos que decrece. ¿Vale? Jugando con estas propiedades, pues podemos ajustar lo que son todos los contenidos. Esas tres propiedades las podemos englobar en una sola poniendo la propiedad flex. Bueno, en la que le indicamos si crece, si, o sea, el primer parámetro es flex grow, el flex shrink y el último el flex basic. Por ejemplo, podemos ocupar cada una el 50% de la página. De esa manera, vamos a quitarle esto. Todas van a crecer a ocupar el 50%, pero no van a decrecer. Entonces, fijaros, ¿por qué ocupa esto? Pues el margen y el padding ya supera el 50%. Entonces, por eso saltan a la siguiente línea. Vamos a ponerle un poquito menos, vamos a ponerle el 40%. Entonces, ahora sí vais a ver cómo se ajustan al 50% aproximadamente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cuando ya no quepan en ese 50%, en ese 40%, pues ya saltarían. ¿De acuerdo? Si queremos que quepan 3, pues podemos ponerle, por ejemplo, un 30%. De esa manera ocuparían 3, ¿vale? Aquí no. Para hacerlo concretamente y controlarlo perfecto, podríamos haber puesto aquí, vamos a quitarle el padding, para que lo veáis. Vamos a ponerle un padding, resetearlo todo.
Aunque nos quedan ahora feas las cajas, pero lo vamos a resetear todo y le vamos a poner un box size sin border box. De esta manera veríamos exactamente cuál sería su contenido. Si queremos que ocupe el 33%, ahora sí lo podríamos utilizar, ¿vale? Puesto que no tenemos ni márgenes ni padding. Es decir, yo podría ponerle aquí el flex grow pues 30 a 33%, por ejemplo. ¿Vale? Y ocuparía así. Cuando ya no quepan, van a saltar a la siguiente. Pero en este caso, al no tener márgenes, siempre me van a caber. Que quiero que me ocupen dos solamente, o que la primera me ocupe el... Vamos a poner así, que quiero que la primera me ocupe el 25%. Le ponemos aquí el 25%. La segunda me va a ocupar el 75%. Esta me ocupe el 50%. Y la otra el otro 50%, pues lo podemos hacer así. ¿Vale? Podemos jugar con las propiedades Flex-Shilling y Shilling. ¿Vale? Creo que más o menos se entiende. Bien, vamos a dejarlo como estaban. Tendríamos así. Hemos quitado los márgenes, pero no importa. Y otra de las cosas que podríamos hacer es cambiar el orden de estos elementos. Por ejemplo, yo podría ponerle aquí la propiedad order, indicar que este va a ocupar el tercer lugar, este va a ocupar el primero, voy a ponerlo aquí, este va a ocupar el segundo o el cuarto, y este va a ocupar el segundo. Y de esa manera podemos cambiar lo que son las mismas cajas. La podemos simplemente imaginaros un menú que tenéis alineado una imagen en un lado y un menú o un una cabecera, una imagen en un lado y un menú en el otro, pues podemos simplemente con la propiedad de orden cambiarlo de sentido, ¿vale? Y sería muy sencillo. Y bien, y con todas estas propiedades y también con el inspector de elementos, pues nos va a ayudar bastante a lo que es organizar toda la información. Podemos jugar y alinearlo como nosotros nos dé la gana. Forma de columnas, etc. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo, otro ejercicio nuevo en el que yo voy a coger y voy a poner en práctica esta propiedad y vamos a intentar conseguir algo parecido a lo que os voy a mostrar. Vamos a intentar hacer algo parecido a esto, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos nosotros? Pues fijaros, vamos a crear un contenedor flex, que es lo que vemos de color negro, y a estos elementos, que son los elementos hijos, vamos a alinearlo, vamos a ponerle la alineación tanto horizontal en el eje principal como vertical, lo vamos a alinear al centro, y ya lo tendríamos. ¿Y cómo alinearíamos esta imagen con respecto a esta caja? Pues también podemos crear esto como un contenedor flex y que queden alineados al centro. Vamos a hacerlo rápidamente. Voy a aprovechar esta estructura que tengo aquí y la diferencia que voy a hacer es que en vez de poner los números del 1 al 4, pues voy a poner unas imágenes que ya tengo aquí directamente descargadas, ¿vale? Que son estas. Entonces vamos a sustituir el número 1 por una imagen, el 2, el 3 y el 4. Voy a guardar y voy a intentar resetear todo esto que tenemos aquí. Voy a utilizar lo que son los mismos colores. Vamos a borrar todo esto, resetearlo. Voy a dejar aquí esto reseteado. El color de fondo del body se lo voy a cambiar, la fuente, la altura, esto se lo vamos a resetear. Estamos esto. El contenedor flex le voy a poner un color de fondo negro. Le quitamos borde, le quitamos la altura. Vamos a quitar todo esto para resetearlo. Y aquí tendríamos lo que son los hijos. Ahora mismo no tendríamos nada. Ni es contenedor flex ni nada. ¿Vale? Porque todavía no hemos puesto la propiedad flex. Vamos a visualizarlo. ¿Vale? Lo tendríamos así. Ahora lo que vamos a hacer es darle unas dimensiones a esta caja y decirle que esto sería un contenedor flex. Vamos a venir aquí y le vamos a poner directamente display flex. Ya lo tendríamos como contenido flexible. Vamos a decirle que el contenedor, que es este, que ocupe, como le hemos reseteado los márgenes y los padding, vamos a decirle que el tamaño de la pantalla de este contenedor sea el 100, la visión vertical, viewpoint, y la altura sea también del 100, el tamaño que ocupa la ventana. Entonces tendríamos ya, como veis aquí el contenedor, todo lo negro que tenemos aquí. Y ahora cada uno de los elementos hijos le vamos a poner unas propiedades. Vamos a ponerle un width que sea, por ejemplo 200 píxeles de ancho y de altura también. Un height de 200 píxeles. Para que queden un poquito más anchos, como veis aquí. Bueno, y vamos a aplicarle algunas propiedades para que queden un poco más bonitos. Por ejemplo, el border radius, que lo que hacemos es que le pongamos un radio, le vamos a poner un radio a las cajas, como veis aquí. Vamos a ponerle un pequeño margen para separarla entre una y otra. Voy a utilizarlo también ya con porcentaje. Vamos a ponerle aquí un margin de un píxel de un 1%, por ejemplo, puesto relativo. Ahí lo tenemos. Y ahora ya vamos a aplicarle las propiedades flex, que sería muy sencillo. Simplemente, como este es un contenedor flex, pues le vamos a decir a ese propio contenedor que la alineación, bueno, si queréis lo podemos ver directamente en el navegador. Bueno, la alineación horizontal sea centrada y que la alineación vertical, que se ponga line items, sea también centrada. Y de esta manera ya tenemos nosotros alineado fácilmente cada uno de los elementos. ¿Vale? Y además es contenido flexible, es decir, si le doy aquí al F12,
vas a ver que si nosotros cambiamos el tamaño, bueno, ahora mismo no lo hemos hecho. ¿Cómo podríamos hacerlo? Para que no se me decrezcan, para que me conserve el tamaño correcto, pues le podemos decir que el shrink no valga 0. Es decir, le podemos decir aquí a este contenedor, flex warp, vamos a decirle warp, para que si no caben, que se vayan a la siguiente línea. ¿Vale? Lo tenemos así. También queremos que cuando ocupe más de una línea, esto se me ponga en el centro. Por lo tanto, esa propiedad que tenemos que utilizar sería la align content, que vaya al centro. Lo tendríamos así. Y básicamente ya casi habríamos acabado. Vamos a alinear ahora estos elementos aquí al centro. ¿Cómo lo haríamos? Habría muchas formas. Podemos alinearlo al centro fácilmente con un test align center, pero como lo vamos a hacer con un contenedor flex, vamos a considerar cada una de las cajas un contenedor flex y lo vamos a alinear de la misma manera, tanto horizontal como verticalmente. Bueno, pues es muy sencillo. Vamos a irnos aquí a Flexbox y vamos a considerar que este Flexbox, de nuevo, es un contenedor flex. Por lo tanto, vamos a poner display flex y le vamos a poner también el justify content center y el align items center. ¿Vale? Fijaros que aquí yo no he puesto que display la dirección del flex sea row porque es el valor por defecto. Con eso ya tendríamos alineado lo que es al centro todos estos elementos. ¿Vale? También podemos decirle que ocupen el 50%, el 100% y podemos especificar más su comportamiento. Incluso utilizar media query, que cuando ocupe menos de X tiempo, pues se ponga en dos columnas. Podemos hacerlo, vamos a hacerlo rápidamente. ¿Vale? Yo quiero que cuando llegue a determinada dimensión, esto no cambie en su tamaño, pero este se me venga aquí abajo, ¿vale? No cuando lleguemos a esto. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Podemos utilizar una media query. Una media query significa que podemos cambiar el comportamiento en función del tamaño de la ventana. ¿Vale? Por ejemplo, yo podría haber puesto aquí en nuestro código CSS, nos vamos a venir aquí al final y le vamos a decir aquí, por ejemplo, media, cuando el tamaño máximo supere, por ejemplo, los 500 píxeles, pues que vamos a poner aquí una propiedad, por ejemplo, flex direction, vamos a ponerlo en columna para ver que me lo está haciendo bien. Lo he pasado. Ah, bueno, tengo que señalar que es el contenedor flex, que sería el flex container. Vamos a comprobarlo. Fijaros que aquí tenemos 800 de ancho. Cuando nosotros lleguemos al 500, me lo ha puesto en columna. Yo no quiero que sea el 500. Vamos a hacer que cuando llegue aquí a 700, por ejemplo, a 750. Cuando sea 750 me lo ponga en columna. Vamos a comprobarlo. Cuando llegue a 750, como podéis ver arriba, ¡pac! Me salta columna. Bueno, y espero que os haya servido de algo. Igual lo podía haber hecho el vídeo un poquito más corto, pero bueno. Espero que os haya gustado y nada, las propiedades de Flex, pues la verdad es que nos facilitan mucho lo que es a la hora de maquetar una página y hacer un contenido flexible y adaptable a todos los dispositivos. Venga, un saludo, ya nos vemos.